Hola a todos, ojalá que estén bien. Em, bueno, si no me conocen, mi nombre es Andrew Wood, yo soy el Executive Director de Lincoln Nuevo este año, y voy a hacer un pequeño como introducción, que este año estamos tratando como armar, ampliar un poco más la oportunidad para los alumnos para estudiar afuera. em, en algunos casos cuando ya están en el colegio o si después si quieren postular, por ejemplo, para Estados Unidos. Pero hoy día, la idea de hoy día, hemos tenido dos actos cívicos, assemblies con los alumnos, uno en Chicoré, uno en La Barnechea, para explicar un poco qué estamos buscando en este momento en 4 países, oportunidades que ellos pueden estudiar afuera, en Inglaterra, en Estados Unidos, posiblemente en Canadá, Australia. Pero hoy día vamos a tener 3 presentaciones, Mari van a explicar un poquito más, pero más que nada en general esas oportunidades son más o menos mínimo de 6 meses hasta un año que los alumnos pueden estudiar afuera. Entonces, hemos hablado con los alumnos, hay ganas, pero obviamente depende de ustedes si quieren que su hijo van a estudiar afuera o no. Entonces, vamos a ver hoy día, todas las presentaciones van a ser más o menos 10 minutos, vamos a tener un poquito de tiempo para presentaciones, pero la idea también es, en agosto, después de la vuelta de vacaciones, vamos a tener más presentaciones con más tiempo con las mismas personas y más si ustedes tienen más preguntas. Mari. Eso. Muchas gracias, Andrew. Bueno, tal como Andrew nos comentaba, esto surge con la posibilidad de ir ampliando las perspectivas de nuestros alumnos para poder mirar un poquito más allá, más internacionalmente, y hoy día decidimos hacer esta charla en el marco del programa vocacional SIC, que busca acompañar a los alumnos a lo largo de su proceso vocacional, desde prekinder a cuarto medio, y invitamos a 3 empresas que se especializan en el tema del intercambio estudiantil. La primera que presentará es Intereducation, luego presentará Pitt English, para finalizar con GoStudy, y vamos a dar unos 15 minutos al final para poder hacer preguntas, ¿ya? Así que dejo a Virginia Restrepo a cargo de Intereducation para que podamos comenzar. Hola, hola a todos, yo soy Virginia Restrepo. Les voy a contar un poco de qué se tratan los programas para estudiar en el extranjero para niños en edad escolar. La empresa que yo represento, que es mi agencia, es Intereducation. Nosotros somos una agencia de estudios en el extranjero. Así como hay agencias de viajes a la que tú le compras un pasaje o un tour para viajar, las agencias de estudio en el extranjero somos intermediarias para ir a estudiar afuera. Entonces es turismo educativo. Entonces nosotros representamos instituciones certificadas alrededor del mundo en varios países. Y esas instituciones son o colegios o escuelas de idiomas como segunda lengua alrededor del mundo. Nosotros empezamos en el 2011. Antes yo ya había trabajado en turismo y en otras agencias y escuelas de idiomas. Y en estos años hemos tenido una relación bastante cercana con el Lincoln. Después de la pandemia, obviamente, todo estuvo más apagado, pero en los años anteriores, más o menos, hemos mandado unos 35 alumnos del Lincoln a hacer intercambios afuera. Los programas que nosotros ofrecemos son estos que pueden ver acá. Intercambios escolares, que es el que más les voy a contar, campamentos de idiomas, salidas grupales o cursos de idiomas como segunda lengua. El mejor programa para lo que ustedes están buscando es el intercambio escolar. Es el mejor programa para niños en edad escolar y para niños bilingües como son los niños del Lincoln. ¿Por qué? Porque el intercambio escolar es una experiencia cultural, no es para ir a aprender inglés. Obviamente, a pesar de que los niños vengan de un colegio bilingüe, al estar 6 meses insertos en otra cultura y hablando inglés, mejoran su inglés muchísimo. Sin embargo, no es el objetivo principal. El objetivo principal es que vivan una experiencia fuera de su casa, en una cultura distinta y aprendan de la cultura local. Entonces, ¿de qué se trata un intercambio escolar? Un intercambio escolar
o high school program, los niños, como les dije, van a un colegio donde hay otros niños estudiando los cursos normales y ramos normales. ¿Qué nos aseguramos con eso? Que nuestros hijos van a estar con niños de su misma edad. No van a estar con adultos estudiando, sino que van a estar con otros niños. Como van a un curso, al mismo curso en que están, por ejemplo, segundo medio, entonces van a estar con niños de segundo medio. La mayoría de los asistentes son alumnos locales. Los colegios todos, o casi todos, tienen programas de intercambio, por lo tanto hay otros niños de otros países, pero la gran mayoría son niños locales. También van a conocer niños de otras partes, así que van a relacionarse con pares de otras partes del mundo. Los tipos de alojamientos hay dos. Pueden ir a un boarding school, que es un internado, y alojar dentro del colegio. Y lo que la mayoría de nuestros niños hacen es ir a quedarse con una familia anfitriona. ¿Y qué es una familia anfitriona? Es una familia que está en la misma comunidad, porque normalmente son colegios públicos, entonces uno va al colegio de su localidad. Entonces, si vives en Vitacura, por decir, vas al colegio de Vitacura, entonces son niños de familias de la misma comunidad. Y eso además asegura que el estudiante va a vivir y conocer la cultura desde adentro. ¿Quiénes son los que pueden participar? ¿Cuáles son los requisitos? Se aceptan niños entre 12 y 18 años. En mi experiencia, para la familia chilena, para nuestra cultura, la edad correcta es a los 15 o 16 años, que es primero, segundo o incluso tercero medio. Tercero medio a veces no les gusta tanto porque no quieren perder tanta clase, pero es una buena edad. Estar en el colegio o estar recién graduado, a veces terminan cuarto medio y ahí se van de intercambio. Tener un nivel de inglés intermedio, que bueno, no es problema para el Lincoln, y tener un promedio mínimo de 5,5. ¿Cuánto duran los programas? Cuando vas a un intercambio escolar, lo ideal es ir un semestre o un año. Sin embargo, algunos colegios, y dependiendo de los países, los colegios son trimestrales y nos aceptarían niños por un trimestre. Lo que les puse ahí es lo que es la duración, un trimestre más o menos 2 a 2 meses y medio, un semestre es entre 4 y 4 meses y medio, y un año escolar es entre 9 y 10 meses. ¿A qué países pueden viajar los niños? A todos, en muchísimos hay intercambios. Sin embargo, estos son los países a los que más mandamos estudiantes y donde mejores experiencias hay. El secreto, y yo le digo a los papás siempre que hablo con ellos, el secreto para un buen intercambio es solo dos, son dos. Que el alumno quiera ir, que tenga ganas y curiosidad de ir, y segundo, y el que podemos hacer nosotros como adultos, es escoger el mejor destino para ese alumno y para esa familia. Entonces, los que más van los niños porque mejor experiencia tienen y porque el costo no es tan elevado como en otros países, es Canadá y Nueva Zelanda. Y después, eso está en orden. Canadá, Nueva Zelanda son los que más van los niños, pues está Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, porque también hay de otros países y no sé por qué el segundo destino que no es de habla inglesa es Alemania, bueno, y otros países. Entonces, de eso se trata un intercambio. ¿Qué hace la agencia? Nosotros, nuestro trabajo es tener una reunión con el alumno y su familia, saber qué es lo que esperan del intercambio, qué es lo que quieren sacar de este intercambio. Le hacemos una recomendación, que es lo segundo más importante para que el intercambio sea exitoso. Escogemos en conjunto el país, el colegio, para que la familia y el alumno vivan la mejor experiencia posible. El contrato es entre la familia y el colegio. Nosotros somos intermediarios, entonces nosotros lo vamos a ayudar a tomar la mejor decisión y lo vamos a acompañar durante todo el camino. Entonces, si el alumno tiene un problema ya, finalmente el que lo va a resolver es el colegio, pero nosotros lo vamos a ayudar. Vamos a ayudar a los papás que no siempre hablan inglés o que a veces necesitan alguien que los guíe. Nosotros tenemos el contacto directo con este colegio, entonces podemos lograr que las cosas se hagan con cierta agilidad. Ese es el rol de la agencia. Entonces es súper importante, como le digo, escoger muy bien el programa. Ese es el programa principal que yo les quiero contar y es el programa
que creo que es el correcto para los niños de edad escolar. Sin embargo, hay otros. Campamento de idiomas. ¿Qué es un campamento de idiomas? Es un curso de inglés. Ahí sí los chicos van y estudian inglés en la mañana y en las tardes hacen actividades. ¿En qué se diferencia? Esto es más una vacación, más ir de vacaciones, pasarlo bien y aprovechar de estudiar inglés. Entonces, son unas vacaciones en un entorno seguro y contenido. Los países que más hacen estos campamentos o summer camps son los del hemisferio norte. Por lo tanto, su verano es nuestro invierno. Entonces, estos campamentos son más comunes en julio. Son programas de corta duración, como les dije, entre 12 y 4 semanas. Incluyen las clases de idioma, las actividades. Ahí no están con alumnos locales, sino con gente de todo el mundo. También está la opción de alojamiento en residencia o en familia anfitriona. Esta entonces es una opción para gente que quiere un programa corto. Otros programas, salidas grupales. Salidas grupales es cuando se juntan 10 o más niños y les armamos un programa especial. También van a clases de inglés y ahí se puede hacer mucho turismo alrededor. Se puede hacer excursiones en las tardes, viajes los fines de semana, etc. Esto puede ser organizado por el colegio o en algunos casos nosotros hemos tenido familias amigas que juntan 10 niños y van. Se puede hacer. Bueno, esos son los 3 programas que les quería contar. Aquí pueden ver los datos de contacto nuestros. Por favor, sáquenle una fotito con el celular. Mi nombre es Virginia Restrepo. Está mi WhatsApp y mi mail en la parte inferior, pero también están los datos de la oficina en la que se pueden comunicar con alguno de nuestros asesores comerciales. Al final, entonces, preguntas. Muchas gracias, Virginia. Te agradecemos. Ahora le vamos a dar unos minutos a Pete English. Te pido que dejes de compartir pantalla y así, si Sam necesita compartir, ya está habilitado, Sam. No, la pido sabe la de ahí. Vamos a la... Hi, Sam, you need to put on your mic. Sam está silenciado, sí. Entonces, muchas gracias, María. Soy Samuel Pitt, el dueño de Pitt English y director académico. Somos una academia privada de inglés que brinda programas de comunicación en inglés a empresas y escuelas. Uno de estos programas es el programa Study UK. El programa Study UK es una oportunidad para que los padres envíen a su hijo o hija a estudiar y vivir en un exclusivo colegio internado de Inglaterra. Trabajamos solo con colegios internados de Inglaterra. Trabajamos como un agente para alrededor 50 colegios con potencial para trabajar con más. Todos los colegios con los que trabajamos tienen un fuerte énfasis en instalaciones académicas y deportivas de primera clase. Deportes como rugby, fútbol, cricket, hockey, natación forman parte del plan de estudios de estos colegios. Su hijo o su hija vivirá en este colegio o en un colegio como parte de una familia y participará en muchos viajes culturales que la escuela proporciona. Aquí hay una cita de un alumno. Hice nuevos amigos y para toda mi vida. Entonces, ¿por qué un colegio internado? Principalmente por 3 razones. 1, para desarrollar la confianza y la independencia de un niño. Vivir fuera de la casa ayuda con eso.
2, responsabilidad. Hacia el niño responsable de sí mismo y de los que le rodean. Y 3, aprovechar las increíbles actividades extracurriculares. Elegimos trabajar directamente con colegios internados porque ofrece una experiencia completa. En nuestra experiencia, descubrimos que no siempre es fácil encontrar buenas familias para su hijo o para su hija. En un internado, en un colegio internado, tienes la garantía de hacer nuevos amigos. Me sentí muy en confianza y aprendí a convivir con gente muy distinta. Una cosa a tener en cuenta es que Inglaterra, o Reino Unido, es un país multicultural, por lo que su hijo o su hija vivirá con diferentes nacionalidades y culturas. Pero otro punto es que muchos de estos colegios tienen un gran porcentaje de alumnos de Inglaterra, que también vivir como en este colegio. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con una variedad de escuelas, colegios, con diferentes ethos, como escuelas católicas, colegios laicos, todos en diferentes áreas del país y de diferentes tamaños, grandes, chicos, algunos colegios cerca del mar, otros en el campo, otros en una ciudad, otros en un pueblo. Trabajamos cerca con ustedes para encontrar y elegir un colegio adecuado para su hijo o para su hija. Seguridad. Seguridad para nosotros es la prioridad, ¿ya? Es una prioridad para nosotros y para los colegios también. Debo recalcar que la seguridad en todos los colegios con los que trabajamos es sumamente importante. En este colegio la seguridad es estricta, realmente no hay ningún problema, no hay ningún peligro. Los estudiantes están acompañados en todos momentos dentro y fuera del colegio, con un maestro, un profesor o con un adulto. Reciben un formativo educacional y culturalmente. Entonces, en resumen, ofrecemos una oportunidad emocionante y flexible para su hijo o para su hija. Estudia en un colegio internado de primer nivel. En resumen, Full English, programa de intercambio escolar Reino Unido. Duración desde 3 meses hasta 2 años. ¿Ya? Con un programa de 2 años, su hijo o su hija puede postular para estudiar en una universidad de inglés también. Seguridad, 24 horas, 7 días a la semana, 24/7, dentro de la escuela y en todos los viajes. Lugar de residencia, dentro del colegio internado de Inglaterra de su elección. ¿Ya? Los edades idealmente niños y niñas entre 13 años y 17 años. Los precios tenían un rango entre pesos en libras, principalmente en pesos chilenos, como 11 millones hasta como 14 millones por trimestre. ¿Ya? Para terminar, tengo un ejemplo de un colegio con quien trabajamos, se llama Radcliffe College.
Muchas gracias. Gracias por tu paciencia. Mi primer idioma obviamente es inglés, pero muchas gracias por tu paciencia. Gracias, Mari. Muchísimas gracias, Sam. Ellos nos presentaban con un gran desafío, pero excelente, Sam. Boarding School en Inglaterra. Y para terminar, los últimos minutos nos va a presentar Juan Pablo Moro de la empresa GoStudy. Juan Pablo, puedes compartir si lo necesitas, está activado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a compartir aquí pantalla un minutito. Déjame ver dónde estoy. Uy, se me perdió aquí mi pantalla. Aquí está mi presentación. Y voy a irme acá. Ok, ahí. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Moro. Yo hace 26 años estoy dedicado a la educación internacional. Somos efectivamente una empresa parecida a la empresa que tiene Virginia con InterEducation. Nosotros nos llamamos GoStudy y somos una agencia educativa especializado desde el año 96 de manera exclusiva en la representación de cursos en el extranjero. Fundamentalmente representamos cursos de idiomas, pero también intercambios de colegio. Esos son los dos programas con los que nos hemos especializado durante estos 26 años de trabajo. Y trabajamos muy de la mano con niños y con padres. De alguna manera, en los últimos años nos ha tocado sobre todo trabajar fundamentalmente con chicos en edad de colegio que quieren vivir la experiencia o de mejorar un idioma en el extranjero o de vivir una experiencia de intercambio de colegio. Y nuestro equipo está formado por un equipo de profesionales muy amigable, experimentado. Nuestro personal siempre ha trabajado viajando a conocer lugares. Yo he tenido la suerte de visitar la gran mayoría de los destinos a donde mandamos a nuestros alumnos, así que puedo hablar de primera fuente, lo que creo que es muy importante para muchos de los papás y de los niños, sobre la experiencia cultural que implica ir quizás a hacer uno de estos viajes al extranjero. Y creo que es muy importante siempre hablar también, y ahí lo destaco, de manera muy objetiva e informada, sin que los estudiantes o los papás tengan una falsa expectativa del programa al que van a ir. Tenemos una visión que está asociada en el fondo quizás a lo que hablaban recién, Sam, de este mundo muy multicultural. Efectivamente creo que hoy estamos cada vez más conectados con todo el mundo y parte de la experiencia que queremos que nuestros estudiantes vivan es precisamente conocer otras culturas, mejorar el idioma, vivir otras experiencias, hacerse amigos internacionales y eso es parte en el fondo de nuestra visión que trasciende solamente el representar programas de educación. Hay tres palabras que nos definen. Nosotros, por un lado, está la experiencia. Creo que es muy importante que cuando ustedes deciden enviar a sus hijos a vivir una experiencia educativa en el extranjero, trabajen con alguien que les dé confianza, que les dé seguridad y que demuestre que tiene experiencia. Y creo que nosotros reunimos estos tres atributos por todos los años que llevamos trabajando, por las buenas instituciones con las que trabajamos y sobre todo por el trabajo muy de la mano que hacemos con ustedes para encontrar el programa preciso para sus niños. Existen muchas alternativas de colegio en todo el mundo, existen muchas alternativas de escuelas de idiomas en todo el mundo, variedad de programas como los que mencionaban quizás mis colegas antes, programas grupales, programas de summer camps y de winter camps, programas de, por ejemplo, ingreso a la universidad, que ya les mencionaré, que son los programas de Pathways, pero hay que trabajar muy de la mano con estas instituciones porque obviamente la calidad, el servicio que se entrega no es siempre el mismo y por lo tanto nuestro trabajo es un trabajo muy de la mano con los papás para seleccionar de manera adecuada la mejor alternativa para cada estudiante.
¿Qué programa nosotros tenemos? Tenemos programas pensados para niños que pensamos desde los Young Learners, que son estudiantes de los 13 a los 18 años, y ahí tenemos programas de intercambio de colegio, los cursos de idioma, en donde en Chile generalmente el inglés es el más requerido, pero también hemos trabajado con colegios en donde hemos mandado estudiantes a estudiar alemán, estudiar italiano, estudiar francés, summer camps que se hacen ¿cómo se llama? Habitualmente en países de habla inglesa, como mencionaba Virginia, mi colega, se hacen habitualmente en el hemisferio norte, en Gran Bretaña, en Canadá, en Estados Unidos, pero también tenemos, por ejemplo, summer camps que se hacen en Australia, por ejemplo, y esos coinciden con nuestro verano. O summer camps, por ejemplo, que se hacen en otros países, por ejemplo, en Alemania o en Italia, que son en otro idioma. Y hemos hecho después también otros viajes, que los voy a mencionar, grupales, que nos permiten a veces combinar estas dos experiencias. Y finalmente para Young Learners tenemos el programa que se llama Pathways, que permite que un estudiante, sobre todo en el caso de Lincoln, que tenga por ejemplo la IB o que pueda homologar su educación con la formación chilena, pueda eventualmente postular a una universidad en el extranjero. Y ahí tenemos programas de seguimiento a la universidad en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, o en el Reino Unido, en Irlanda, en Australia. Después tenemos programas para adultos. Esos programas para adultos, solamente como referencia, son nuevamente cursos de idiomas, cursos para profesionales, de inglés para abogados, inglés para médicos, etc. Y varios diplomados y programas co-op, que son programas que permiten trabajar y estudiar. Y finalmente los viajes grupales, que son generalmente programas que permiten que trabajemos de la mano con el colegio y hagamos un programa muy a la medida. Por ejemplo, viajes de estudio, en donde a veces el componente fundamental es el estudio de algún idioma. Hemos mandado grupos, por ejemplo, del colegio alemán, que han combinado un tiempo de estudio, por ejemplo, en Inglaterra, estudiando en un summer camp, y después ha venido a hacer algún recorrido. Ahora viene llegando, por ejemplo, un grupo de un colegio de Chillán, que fueron de viaje a Inglaterra a estudiar inglés, y después se fueron de tour por 2 ciudades en Europa, a París y a Roma, etc. Así que hacemos los viajes grupales siempre a medida de lo que los profesores y el colegio nos pida, y no necesariamente tienen que tener un componente de idioma, depende un poco de lo que el mismo colegio y los papás nos pidan. ¿De acuerdo? Los cursos de idioma, bueno, son habitualmente en los países de habla inglesa, son muy flexibles. Aquí tenemos programas para niños y para jóvenes. Los para niños son desde los 13 años en adelante. Ahí tenemos programas, por ejemplo, muy entretenidos, como programas de padre e hijo, en que pueden los papás ir con sus hijos. Ahora, por ejemplo, tenemos un niño en Cambridge que se fue su papá acompañando al hijo, y están los dos tomando clases en una escuela. Los programas para menores de edad, que pueden ir en el fondo a los programas en el fondo que se hacen en el verano, julio-agosto, que combinan deporte. Tenemos programas, por ejemplo, en Canadá, que son programas en el verano nuestro, invierno de ellos, y que combinan, por ejemplo, estudiar inglés y tomar clases de esquí, etcétera, etcétera. Eso es con los cursos de idioma. Y en los intercambios de colegios tenemos colegios públicos y privados, nuevamente en países de habla inglesa, o en otros países. Tenemos programas de intercambio de colegio en Italia, en Francia, en Alemania, en donde sí se requiere que el estudiante ya tenga un cierto nivel del idioma. En el caso del Lincoln, obviamente, esta experiencia para los niños en países de habla inglesa no es gran problema, porque ya dominan el idioma. Y ahí tenemos programas básicamente en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Irlanda, en Australia y en Nueva Zelanda. Y es en colegios públicos y privados, va a depender un poco del enfoque y el interés que tengan los papás. Nosotros hacemos un trabajo muy de la mano con nuestros estudiantes y con nuestros apoderados, perfilando a los estudiantes. Nos gusta tener una conversación, o más de una, para poder entender muy bien qué es lo que están buscando nuestros estudiantes, y ahí proponerles, dentro de toda la variedad de alternativas que tenemos, qué colegios son los que se ajustan mejor a su perfil.
Y en esta conversación muchas veces hablamos de temas como sus hobbies, sus intereses, sus deportes preferidos, cuál es el propósito del viaje, la personalidad del niño, si es un niño que es más tímido, más extrovertido, si quiere estar en un ambiente, por ejemplo, como hablaban recién, Sam, en un colegio boarding o en un colegio con familia anfitriona, va a depender un poco de cómo se llama, del perfil de cada estudiante. Y ahí tenemos afortunadamente muchas alternativas en distintos países. El clima es un factor a considerar, la cantidad de tiempo es otro factor a considerar, las visas, por ejemplo, es un factor también importante, sobre todo ahora en pandemia, cuando algunos consulados están más complejos para dar las visas, etc. Así que eso en líneas generales, como les digo, lo más relevante para nosotros es el trabajo muy de la mano con los papás y con los niños. Nosotros, a pesar de que somos una agencia educativa, nos nombramos más bien como consultores educativos. Nos gusta trabajar de la mano con nuestros estudiantes y poder entender muy bien qué es lo que quieren de esta experiencia. Y entendemos que es una experiencia que a muchos los va a cambiar para siempre. Hoy en día muchos estudiantes, sobre todo estudiantes como los estudiantes de Lincoln, son estudiantes que están viendo esto quizás como el first step, el primer paso en el fondo, quizás a una educación internacional. Quizás para muchos niños es el primer atisbo de una posible carrera en el extranjero, y por lo tanto trabajamos muy de la mano con ustedes y con sus hijos para poder asesorarlos adecuadamente y ver cuál es el programa que se ajusta mejor a sus necesidades. Eso es lo que hacemos nosotros hace 26 años. Muchas gracias, Juan Pablo, te lo agradezco. Ahora, bueno, claro, si puedes dejar de compartir. Déjame dejar de compartir aquí, sí. Espérame. Y vamos a abrir espacio para alguna pregunta que surja. Pueden escribirla por el chat o pueden levantar la mano, como prefieran. Ahí está levantando la mano. iPhone es el nombre que aparece. Creo que soy yo. Sí, sí. Pero bueno, sí tengo una pregunta y es, si un alumno de cuarto medio va a hacer cuarto medio, le valen el curso, digamos, aquí en Chile, como quien dice, ya no tiene que hacer aquí cuarto medio, o tiene que volverlo a hacer, o sea, pierde el año completo, o cómo funciona. ¿Puedo contestar yo? Sí, Catherine, adelante. Sí. Hola, soy la esposa de Sam, que trabaja en PT English. Mire, si va a Inglaterra, el equivalente de tercero medio y cuarto medio es junto, se llama A-Levels. Y ahí empiezan a especializar, tienen que estudiar los 2 años completos y allí pueden postular para las universidades en Inglaterra. Entonces, como es combinado la tercero medio y cuarto medio. Ya, entonces tiene que ser 2 años. Y en los otros casos, que sería 1 año. No, porque para entrar directamente a una universidad tienen que como estar ayudado por el colegio para llenar es como se llama un formulario que se llama ACAS, y tiene que hacerlo directamente desde el colegio, desde un colegio de Inglaterra. Estamos hablando de Inglaterra, en este caso. Y habrá estudiado los 2 años en Inglaterra. No sé cómo es en otro país. Ahora, quizás, no sé si Virginia o Juan Pablo quieren agregar algo. Yo voy a en el caso, por ejemplo, de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, se requiere que hayas estudiado 2 años en destino para poder graduarte en estos destinos y poder entrar a la universidad. Ahora, si tu pregunta va orientada a si tu hija puede terminar en el fondo, estar ausente todo el año en Chile
y al reintegrarse, en el fondo, terminar su educación media y entrar a la universidad en Chile, podría hacerlo. Nosotros hemos tenido estudiantes que hacen todo su año fuera de Chile y validan ese año ante el Ministerio de Educación en Chile para poder en el fondo demostrar que hicieron un año completo fuera del país y pueden en el fondo graduarse en Chile y postular a la universidad. Se puede hacer. El tema es que tendrían que tomar al menos algunas materias obligatorias en el extranjero para que te validen ese año en Chile al regresar. Pero si tú quieres que tu hijo o tu hija, en el fondo, pueda graduarse en el extranjero y postular a la universidad, al igual que en el Reino Unido, en estos otros países, tienes que estudiar al menos 2 años. Si no, la opción que tienen muchos estudiantes es hacer ese programa que mencionaba yo, que se llama Pathways, que permite que un estudiante en el fondo, en algunos de estos países, incluido Gran Bretaña, eventualmente pueda postular homologando su educación en el fondo en el país de origen, y termina su educación en Chile y después puede postular en el fondo a la universidad en el extranjero. Gracias. Agregar una cosita. En general los niños van por un semestre porque cerrando el año, si tienen un solo semestre de notas en Chile, con eso pueden pasar su año. Para validar las notas acá, como bien decía Juan Pablo, no es tan sencillo. Tendría que como tomar un semestre y un semestre. Pero una opción que también hemos visto es que los niños al llegar hagan exámenes libres si no quieren volver a hacer todo el cuarto medio, por ejemplo. Nuestra experiencia con una alumna que se fue en cuarto medio efectivamente es que replicó las notas de un semestre, ¿ya? Para volver a continuar sus estudios acá en Chile, ¿ya? Si es que ese es el camino. Voy a leer una pregunta del chat y de ahí, Pablo, te doy la palabra, ¿ya? ¿Cuáles serían los valores promedios de un intercambio de 3 meses? Es la pregunta que plantean. Depende absolutamente del país, pero un trimestre en Canadá, Juan Pablo me puede corregir, no tengo los valores tan claros, pero puede ser cerca de unos $8,000, $10,000 un trimestre, o sea, 2 meses y medio, un poco menos tal vez. En Canadá es alrededor de 4 a 5 millones de pesos, dependiente. Los valores de los trimestres, como dice bien Virginia, dependen mucho del destino. El destino más barato de todos los países en el fondo es Canadá. El destino más caro es el Reino Unido. Y entre medio, si tú vas sumando, en el fondo depende si son colegios públicos o privados. En Canadá, habitualmente los intercambios de colegios son en colegios públicos porque el sistema educativo canadiense es afortunadamente muy bueno y el 95% de la educación en Canadá es pública. Hay pocos colegios privados, los colegios privados están muy orientados a los estudiantes internacionales. En Estados Unidos es un país enorme, 300 millones de habitantes, vas a tener colegios públicos y privados, y por lo tanto ya ahí los programas son más caros, pero no se puede ir por trimestre. En general en Canadá sí te reciben en algunas partes estudiantes por trimestre, en Estados Unidos te reciben estudiantes por mínimo un semestre, que son de 4 a 5 meses dependiendo de la fecha en que vayas. En Australia y Nueva Zelanda, como son 4 trimestres cortos de 2 meses y medio, tú podrías ir en el fondo por periodos más cortos, y ahí depende del destino. Australia es un poco más caro, Nueva Zelanda es un poco más barato. Van a estar en general en el orden de los 4 o 5 millones de pesos en general el trimestre. Un poquito menos quizás. Pablo, adelante. Gracias. Perdón, el resto de los papás si hago una pregunta muy particular de un caso mío, pero tengo un hijo muy interesado en ir a estudiar afuera, pero él quiere tener la combinación de estudiar y poder dedicarse a entrenar un deporte. Él hace triatlón, ¿ya? Entonces, mi consulta es, ¿alguien de ustedes conoce o tiene la posibilidad de poder combinar estos dos intereses de estudiar y poder dedicarse un buen tiempo, digamos, a poder dedicarle a desarrollar ese gusto que él tiene y ese entrenamiento? Sí, Pablo, nosotros sí. Hola, mira,
varios padres nos preguntan el mismo porque quieren que sus hijos como practican un deporte y luego pueden ganar una beca para estudiar en la universidad. Nosotros tenemos 5 niños, estamos haciendo el mismo. Entonces, mira, nosotros pertenecemos al British Boarding School Association, que es una asociación que, donde pueden pertenecer a esos colegios, y nosotros tenemos un filtro y preguntamos, ya, este niño quiere especializar en rugby, por ejemplo, o tenis. Entonces se busca el filtro de los colegios que más le puede combinar. Mire, estos colegios internados ingleses son increíbles para el deporte. Es como una oportunidad increíble. Tienen hectáreas y hectáreas con piscina temperada, pueden jugar golf, están todas las oportunidades posibles. Ojalá que se la toman. Pero sí, se puede buscar un colegio que busca el deporte que tu hijo quiere. Lo mismo pasa en Estados Unidos. También trabajamos con una institución que se llama Educations, que tiene muchísimos colegios privados, públicos, internados o day schools, y uno puede escoger directamente por el deporte que quiera hacer el niño. En Canadá, como son colegios públicos, también lo pueden hacer, pero es muy importante. En el caso de Canadá se juegan y en el caso de Estados Unidos también, los deportes se juegan por temporadas. Entonces no necesariamente puede que se juegue de año corrido como en Chile, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante que tengas claro que si él es triatleta, puede que se juegue el deporte por una temporada corta, por decirte algo. Si el año escolar comienza de septiembre hasta enero, el primer semestre, y el segundo semestre es de febrero a junio, puede que triatlón o atletismo más fuerte se juegue en el fondo en el primer semestre y no en el segundo, ¿te fijas? En Estados Unidos hay que tener cuidado porque no en todos los estados los niños pueden jugar de manera competitiva. ¿Ah? Eso depende también de algunos estados. En algunos estados en Estados Unidos no se permite que los estudiantes internacionales practiquen deportes competitivos. ¿Ah? Ese es otro factor que hay que también tener claro. En Australia y Nueva Zelanda también se puede hacer una búsqueda muy en función del deporte. Ahí los deportes sí se juegan de año corrido, así que siempre es uno de los filtros que se puede aplicar, al igual que lo que dice Catherine en cómo se llama en el Reino Unido. Nosotros obviamente también trabajamos, quizás no con la tremenda red que tiene PET, pero también trabajamos con boarding schools allá, así que se puede hacer. Y todos los países, como te digo, lo ofrecen, pero hay que tener muy claro la temporada en que se podría jugar el deporte y en los países si efectivamente el deporte se puede jugar de manera competitiva o no, o él solamente podría ir a entrenar, pero no podría practicar, participar en competiciones. ¿Mm? Muchas gracias a los tres. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jacobo preguntó si los estudiantes pueden estudiar afuera. Jacobo, efectivamente estamos trabajando para que si se combina la familia, el colegio y todos nos asociamos, ustedes puedan ir a estudiar afuera en un intercambio, ¿ya? Depende de las variables personales, familiares y escolares de cada uno, para que estés al tanto, Jacobo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Andrew, ¿quieres unas últimas palabras? Sí, muchas gracias. Bueno, quería agradecer las presentaciones de los tres, ¿no? Yo creo que, mira, una cosa que yo quiero clarificar en este momento, incluso yo iba a decir a Mari, es que nuestra gran intención es motivar a los alumnos a estudiar afuera. Yo creo que esa es la cosa que sabemos o pensamos que es un win-win-win, win para ellos, para tener experiencia, win para ustedes, porque su hijo van a ganar autonomía, va a mejorar su inglés y todas esas cosas cuando están afuera, y cuando vuelven estamos seguros, y obviamente buena para los colegios, que esa experiencia tiene un impacto que es súper potente, ¿no? Entonces, eso es más o menos nuestro primer punto de inicio. Parte de ese proyecto sí que Mari habló un poco antes. Entonces, nuestra idea más que nada es mostrar que hay opciones, hay muchas opciones. Esas son 3 opciones, hay más opciones
nosotros no estamos tratando de elegir uno u otro, ustedes pueden decidir y nosotros queremos ayudar a ustedes en esa búsqueda, ¿no? O sea, por ejemplo, Pablo, tal vez tu necesidades o con tu hijo no es lo mismo que de otra persona en ese grupo, ¿no? Entonces sabemos esa realidad, pero más que nada, mi meta es mostrar que hay posibilidades. Obviamente eso siempre tiene costos en todo sentido, entonces, pero nosotros sabemos, yo de mi experiencia personal, sabemos que es una experiencia que realmente tiene mucho valor para no solo en el momento, para la vida. Y por eso yo prefiero en general, o estamos tratando como empujar un poco más las experiencias que son por lo menos 3 meses y no solo experiencias más de, no sé, 2 semanas, 3 semanas, que sí tiene valor, sí son interesantes, pero no tienen un impacto tan profundo, siento yo. Eso. Entonces, yo agradezco las presentaciones. Eso no es la única que vamos a tener, vamos a seguir con ese proceso. Mari va a pasar la información también, entonces cualquier duda que viene después, porque yo sé que siempre media hora después hay una pregunta que sube, ¿no? Estamos aquí para ayudar y ojalá podamos encontrar el mejor lugar para sus hijos si quieren estudiar afuera. Pero como yo dije cuando hablamos con ellos, en fin, depende de ustedes, los padres. No solo ellos tienen muchas ganas, pero también obviamente necesito por decirlo así, la billete también, ¿no? Eso. Mari. Sí, gracias mientras hablo, para dar el cierre, les agradecería a Juan Pablo, a Virginia y a Sam si pudieran poner su contacto en el chat para que los apoderados interesados puedan comunicarse con ustedes. Voy a solamente responder antes de cerrar una pregunta de Jean-Pierre respecto a la colegiatura en Chile, si se paga de todas maneras, si están de intercambio. El colegio está trabajando a propósito de que estamos abriendo esta posibilidad y como colegio queremos abrir esta experiencia en un reglamento que tenga que ver con el tema viajes, ¿ya? Estamos trabajando en eso y probablemente apenas lo tengamos lo vamos a comunicar también para que ustedes estén al tanto, ¿ya? Agradecer a Virginia de Intereducation, a Juan Pablo de GoStudy y a Sam y Catherine de Pitt English porque creo que fue una gran presentación y dejamos abierto, y yo les compartiré también mi mail. Yo estoy a cargo del programa SIC, que es el programa de orientación vocacional de prekinder a cuarto medio, entonces cualquier duda o inquietud pueden consultarme también. ¿Ya? Un gusto, que estén muy bien. Acá les compartiré el contacto. Muchas gracias, Mari. Gracias, Andrew. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Cuídense. Gracias Chao, a chao. todos. Buenas noches. Chao, chao. Adiós. Chao. Que estén bien.